Y ahora lo que les prometíamos, la más reciente novela del colega Julio Venegas Vidallet, La cuarentena de Ñaceindú. Una novela que nos muestra hasta qué punto una persona puede ser algo diferente a lo que era en un momento determinado. Estamos con su autor, con Julio Venegas Vidallet, colega nuestro. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Carlos Martínez te saluda. Hola, Carlos. Un placer, compañero. Un Igual, placer. Qué buena historia poder compartir con ustedes esta novela. Apasionante. En primer lugar, contamos cómo nació La cuarentena de Ñaceindú. Bueno, La cuarentena de Ñaceindú en realidad es un proyecto antiguo que tiene que ver con la historia de la lengua, en este caso la lengua guaraní, y una persona que sufrió, digamos, la mutilación de su lengua y que en estado senil, no senil, sino en estado en un estado preciso de su vida, en un momento preciso de su vida, empieza solo a hablar el guaraní, desecha el alemán, ella vive en Suiza, y ese era un proyecto antiguo que yo tenía y estaba a punto de abordarlo, trabajarlo, estaba trabajando los personajes, hasta que tenía que hacer unos viajes, ya estaba preparándome para los viajes y vino la cuarentena. Entonces dije, bueno, a mi novela le va a pasar lo que le pasa a todo el mundo, es decir, va a entrar en cuarentena y va a vivir todo ese escenario desde distintos lugares, en este caso de Suiza, Nueva York y Paraguay. Y a partir de ahí empecé a hacer muchísimas entrevistas para ambientar lo más sinceramente posible, lo más verídicamente posible, esta tragedia que tuvimos, este estado de terror, de angustia, de ansiedad, de no saber qué hacer, de moverse de aquí para allá sin irnos a ningún lugar, de no dormirnos todos los días sin saber el último infectado en el país, en el mundo y cosas por el estilo. Entonces mis personajes ingresan en ese mundo, viven todo ese mundo de distintos escenarios y al final se reconfigura la historia de fondo y creo que se salva finalmente la historia de fondo. La historia de fondo es una historia mucho más profunda, mucho más histórica, tiene que ver con los sometimientos coloniales, con las nuevas formas de sometimiento actuales del mundo indígena en particular, en general y en particular en Paraguay. Pero sí, el tejido dramático se desarrolla, es la cuarentena y se da en el contexto de la cuarentena. Y ahí tocaste el tema de la cuarentena y ese redescubrimiento de los orígenes. Comienza luego de manera muy fuerte en Nueva York, no voy a contar de luego los detalles, con Tomás y con Claudia, y uno de ellos recibe la noticia de la muerte de su padre en Suiza. Hannah resultó que no era Hannah. ¿Cómo fuiste elaborando ese tránsito entre alguien que era de un momento alguien que se creía y luego es diferente? Digamos que en el proceso de elaboración, como yo ya tenía diseñado el plan, diseñado en el sentido de que tenía historia bastante fundada, investigada sobre esta historia de mucha gente en el mundo que no pudo más hablar su lengua y que al cierre de su vida o la última parte de su vida se aferra a esa lengua. Entonces fue, digamos, más bien encontrar el momento preciso, el lugar preciso para generar esa transformación y generar a partir de ahí lo que es el tejido dramático, ¿verdad? Porque bien vos lo señalás que ahí empieza el tejido dramático, empieza la búsqueda de Toma del origen de su madre, ahí viene a Paraguay, ahí se encuentra con este mundo y bueno, también he entrevistado a mucha gente, digamos, que ha tenido experiencia cercana de estas características y bueno, y también he entrevistado con antropólogos, con gente que puede entender esta realidad muy profunda, que es bastante, un poco más, digamos, es una realidad profunda, pero también hay varios casos de estas características, ¿no? Yo me he encontrado con este fenómeno de la gente que se aferra a su lengua y que no quiere hablar la lengua a la que fue sometida en varias ocasiones, en entrevistas, en reportajes que hice sobre migración, sobre migración forzosa y cosas por el estilo. Entonces es como que
fue básicamente encontrar en qué momento producir esa transformación de una persona que habla alemán, de una persona que se llama Hannah, en qué momento se produce esta transformación, y ese momento es básicamente el momento de la muerte del esposo. Aparentemente, yo no les voy a spoilear, aparentemente el esposo es, digamos, un símbolo de esa opresión, y como que esta persona se libera de esa opresión de tener que hablar una lengua que no es suya, a la que fue sometida en un lugar que no es suyo, muy alejado de su vida, de sus raíces, de su campo, de sus llanos, de sus arroyos, de sus selvas. Y bueno, me ha costado un poco, digamos, trabajar ese cambio. Ahora que vos lo señalás, ha sido una de las decisiones más importantes de la novela. Realmente ha sido una de las decisiones más importantes para que no pierda, digamos, verosimilitud por un lado, convicción por otro lado, y que le dé, digamos, esa fuerza necesaria para que inicie el tejido dramático, que se inicia básicamente en ese momento en que Hannah le dice a Tomás, Hannah, efectivamente. Y ahí viene el tema de los Paita Buitera. ¿Cómo te enfocaste hacia esa comunidad en particular, Julio? Bueno, el tejido dramático de la novela se iba a desarrollar en la comunidad Paita Buitera, y capaz le haga una segunda versión para que así sea. Yo ya tenía definido el desarrollo del tejido dramático, o sea, la trama en sí misma más poderosa en esa comunidad. Yo no sé si te acordarás, Carlos, que cuando lo capturaron a Ximénez Pavón, algo que no salió mucho, digamos, no se mediatizó mucho, lo concreto es que en una comunidad paín fueron asesinadas 2 personas, 2 jóvenes indígenas, como una especie de lección, porque esa comunidad era como sometida prácticamente a ser campana de Ximénez Pavón. Entonces, el tejido dramático se iba a dar en ese contexto, en el contexto de un asedio narco-ganadero de la zona de los Paín, hoy en la zona de Amambay, y bueno, y el descubrimiento de Tomás de sus orígenes en el marco de ese asedio y en el marco de los asesinatos. Ese era el plan original, digamos. Me interesó muchísimo ese caso porque es un caso que efectivamente va a seguir dando muchísimas cosas que hablar. Ese asedio narco-ganadero existe en la zona. Los territorios país básicamente ya están alambrados por los narcoganaderos. Ellos son los que manejan efectivamente todo ese gran corredor de la Amambay, que es un hermoso corredor, tremenda planicie de las cordilleras de la Amambay. Y entonces yo tenía eso, pero como justo el periodo en el que yo debía visitar la comunidad con gente conocida, con gente que me iba a abrir las puertas de la comunidad, vino la pandemia, y entonces la novela tiene un giro de 180 grados, y en vez de desarrollarse el drama o la trama de la novela en la comunidad Paita Buitera, se desarrolla en el contexto de la pandemia. Entonces la pandemia es, digamos, el gran tejido dramático, y quedó lo otro, pues quedó suelto muy a mi pesar. Las comunidades indígenas fueron de las más protegidas durante la pandemia. Me parece excelente que haya sido así. Por más que yo quisiese, era imposible prácticamente, aparte del temor mismo que uno tiene de generar peligro o riesgo para la comunidad. Entonces, pero igual, digamos, yo tengo muchos trabajos de esas características. Mi viaje básicamente correspondía a darle un escenario mucho más verosímil, con personajes mucho más verosímiles, cosa que no se desarrolla y que tal vez en esta versión de Ñasrindú no se siente, porque, como te dije, elegí, entre comillas, elegir. Yo creo que mucha gente
no elegimos las cosas que hemos hecho durante la cuarentena por un decreto tan rápido, tan urgente, tan difícil para todos, y ahí fue que yo dije, bueno, no, yo voy a desarrollar esta obra. Era el tiempo que yo preví, porque no es fácil sacar un tiempo para el desarrollo de una obra, era el tiempo que yo preví, y entonces me metí a trabajar. Tuvo como una otra vuelta de tuerca. Me metí a trabajar entrevistas con gente en Suiza, en Nueva York, en las comunidades campesinas de acá, en las comunidades originarias de acá, y trabajé un relato contextual bastante aproximado y en tiempo real, ¿verdad? Que me parece que es la fuerza que tiene la novela, digamos. O sea, cualquier documentalista que quiera reencontrarse con este periodo, con este tiempo, pues va a tener en La cuarentena en Ñazandú un documento importante. Sin ninguna duda, extraordinaria la novela. Recordarle a la gente, ¿dónde se compra La cuarentena en Ñazandú? Bueno, La cuarentena está en El Lector, está en Servilibro, y bueno, por ahí hasta ahora. Y bueno, y ahí vemos también cómo hacer. Estamos trabajando las presentaciones muy restringidas, por cierto, pero las estamos trabajando. El martes 2 estaremos en Ciudad del Este, ahí veremos también gente que quiera, digamos, que esté dispuesta a distribuir, aparte de esas dos cadenas, y ahí vemos. Estamos trabajando, digamos, en un escenario bastante restringido todo, digamos, tanto para las presentaciones como para la distribución, pero por el momento los libros están en Servilibro y en El Lector. Creo que El Lector tiene una cadena en distintas ciudades, así que se pueden acercar ahí. Creo que Servilibro también se pueden acercar ahí. Muchísimas felicidades, un gran saludo, Julio. Un placer, Carlos. Gracias, muy amable. Abrazos. Julio Venegas Vidalet. ¿Cómo una mujer de repente muestra? No, yo no era la que decía ser, yo soy otra, y vuelve a sus orígenes. La cuarentena en Ñazandú de Julio Venegas les recomiendo. Volvemos en instantes.